Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de Nutri Azúcar, porque no sé a qué hora lo vas a ver. Hoy vamos a hablar, malas noticias se convierten en buenas noticias con buenos resultados. Cuando tú recibes una mala noticia, al principio es mala noticia, pero posterior a eso, es que Dios te deja ver cuál era el resultado de esa mala noticia. Entiendo yo que todos recordamos la pandemia. Cuando llegó la pandemia, se cierra el país, se paraliza todo, entra el encierro, llega el pánico y llega el miedo. Y todo el mundo, porque eso fue para todo, los que tenían trabajo, los que no tenían trabajo, los profesionales, los estudiantes, los adultos, ahí no hubo edad, no hubo clase social, no hubo profesión que nos separara. Todo el mundo tuvo que hacer lo mismo. En ese momento fue momentos de decisiones. En ese momento fue como cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, y en referencia lo tenemos en Mateo 8, 23 al 34, que dice que los discípulos iban en la barca con Jesús y Jesús se durmió y los discípulos sintieron miedo porque la barca se empezó a mover y ellos fueron donde Jesús, despierta porque tenemos miedo. Y cuando Jesús le dijo, pero tranquilo, caminen en fe. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen miedo? Y entonces Jesús habló a las aguas, todo se tranquilizó y ellos vieron que caminar en fe, pues entonces lo que al principio era como que una mala noticia porque llegó la tempestad, después no fue mala noticia, se convirtió en buena. Pues entonces eso mismo nos pasa, ¿verdad? Yo cuando vino lo de la pandemia, yo decía, Dios mío, Señor, pero esta tempestad que está pasando, todo el mundo de momento, todo el mundo desorientado y todo, pero ¿qué hizo 1, 2, 3 Azúcar? 1, 2, 3 Azúcar en la pandemia fue unos nuevos retos que conllevaron a escribir, a tomar decisiones de escribir un libro. También entonces el encierro nos trajo cómo vamos a producir el libro y fueron unos nuevos comienzos. O sea que en medio de la mala noticia de que estaba el encierro, 1, 2, 3 Azúcar aprovechó el tiempo. También entró el pánico para todo el mundo, pero 1, 2, 3 Azúcar aprovechó el pánico para aprendizaje del proceso, cómo escribir, cuál era la letra, cuál era el mensaje. Y dentro del miedo que podía sentir, ¿verdad?, la mayoría de la población a nivel internacional, 1, 2, 3 Azúcar, para 1, 2, 3 Azúcar fueron nuevos comienzos. Y ahí comenzó la publicación del libro. Así es que entonces aprendemos, como los discípulos, en medio de la situación difícil, entonces Jesús vino y le dijo, wey, tranquilo, que en medio de la situación difícil lo podemos transformar. Así que más adelante vemos que en Habacuc 3, 17 al 18 nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré. Así que Dios nos dice en su palabra en Habacuc que no importa la situación que te esté pasando, sí es importante reconocerla, pero sabes que no quedarte en ella. En medio de la tempestad que hubo la pandemia, que fue a nivel internacional, mucha gente se bloqueó. Pues ¿qué hizo 1, 2, 3 Azúcar? Aprovechó y escribió el libro 365 herramientas para tu construcción, que, mira, aquí, 365 herramientas para tu construcción es una plática por día, la cual tiene título y tiene fecha, pero no tiene año de caducidad. Aquí tiene un espacio para escribir y un versículo bíblico. Así que entonces 1, 2, 3 Azúcar aprovechó el tiempo, aprovechó el encierro, convirtió el miedo en nuevos comienzos y el pánico lo utilizó, cuando todo el mundo estaba en pánico, lo utilizó para aprender.
de eso se trata y de eso Dios, ¿verdad?, nos enseña en su palabra, que en medio de la situación difícil tenemos que cambiarla del todo para ser transformados. Una mala noticia, tenemos que ser sabios y entendidos y no reaccionar sin pensar, ¿verdad? Porque Dios nos dice en su palabra que siempre una mala noticia, que tú la recibas como mala noticia, porque no necesariamente es una mala noticia, trae una enseñanza. Sí tenemos que estar prestos y preparados y entendidos para verificar cuál es la enseñanza, qué es lo que tenemos que aprender de eso. En muchas ocasiones nos cegamos, ay, es una mala noticia, y entonces es como el que decimos que no hay peor ciego que el que no quiera ver, porque entonces tenemos aquí nos tapamos, pero mira, más allá hay algo más que Dios nos quiere enseñar. Pero si entonces te empeñas a que es una mala noticia, que no vas a ver más allá, pues te pierde la bendición del Señor. Dios en todo tiempo nos dice que no somos perfectos, porque no hay nadie perfecto, y así lo dice Dios en su palabra, pero que tenemos que trabajar, ¿verdad?, con las imperfecciones que tenemos. Así es que en Primera de Pedro 2:9, Dios nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel de quien nos llamó. Nosotros somos escogidos para dar las noticias. Muchas veces cuando tú eres escogido para algo, quizás no los que te rodeen están de acuerdo con la noticia que tú estés dando, o muchas veces te vas a encontrar con la situación de que das la noticia, pero la gente es incrédula, ¿verdad? Como cuando decía Noé, mira, no, tengo que preparar el arca, y tengo que preparar el arca porque viene tiempo difícil, y le decían, no, si no va a llover nada, muchachos. Pero cuando llegó el tiempo difícil, ¿qué hizo? Ya el arca estaba preparado, ¿pero por qué? Porque no se dejó llevar por los incrédulos que tenía a su alrededor. Se dejó llevar porque por la palabra que Dios le había dado. Entonces, cuando somos escogidos por Dios para dar una noticia o para hacer la diferencia, pues no muchas veces tenemos la aprobación, ¿verdad? Y un 2, 3 azúcar ha pasado por muchas situaciones, y la más reciente, la más fuerte que nos sacudió de una manera directamente en lo físico, fue cuando yo tuve el accidente en junio en mi mano. Tuve el accidente, soy derecha, fue mi mano derecha la que sufrió el percance, pero en todo tiempo yo tuve varias alternativas para decir, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? Que yo no lo veo. Pero mira, en todo tiempo yo lo que hice fue dar gracias a Dios porque me pasó a mí, y ver esa noticia que recibí, porque lo recibí yo, ese cantazo, como que mira, tiene fractura, no vas a poder escribir con tu mano derecha por mucho tiempo. Pues la noticia la recibí yo, pero de una noticia que no fue agradable, de una noticia, pues la mala, podría decir, o no esperada. Pues yo lo que hice fue, pues yo dije, pues no, yo voy a tomar acción. Pues entonces empecé a escribir con mi mano izquierda. Yo dije, no, esto no me va a parar y yo voy a seguir hacia adelante. Y entonces no podía barrer, ni podía hacer muchas cosas. Pues entonces compré una aspiradora para que entonces hiciera. No me enfoqué en la mala noticia, no me enfoqué en el asunto malo que me había pasado, que para mucha gente hubiera sido malo, pero para mí fue una bendición. Yo lo tomé como una bendición. ¿Por qué? Porque en medio de la situación difícil, nosotros, que Dios nos escogió para llevar las nuevas y para llevar las noticias, tú tienes que accionar, y ese es el momento de tu accionar de manera distinta. Ese es el momento de tú dar el ejemplo, ese es el momento de tú dar el testimonio tuyo de lo que tú portas y de lo que tú estás, de lo que tienes, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que, en la temporada que está un poco calmado el asunto, te tienes que nutrir, tienes que leer la palabra del Señor, tienes que estudiarla, tienes que ponerla en práctica, porque de lo contrario, entonces, ¿cómo vas a dar testimonio? No vas a dar ningún testimonio. Así que cuando en la mala noticia tú tienes la oportunidad, porque Dios te da el libre albedrío, tú decides si accionas de una manera
igual que todo el mundo o accionas distinto. Y entonces cuando venga el resultado, ese es el mismo resultado que vas a tener. Puedes tener el resultado del montón o puedes tener un resultado distinto. Tú vas a decidir. Así que un 2, 3 azúcar, en medio de la situación difícil, ha quedado evidenciado que en medio de la pandemia transformó y entonces abrió el canal de YouTube, abrió más cápsulas, abrió Instagram, tiró el libro 365 herramientas, pero no es porque un 2, 3 azúcar sea diferente a ti, tú que me estás viendo y me estás escuchando, no, es que un 2, 3 azúcar decidió seguir las instrucciones que Dios le dio. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a un 2, 3 azúcar? Que iba a dar noticias, que iba a dar que nuevas, pues por consiguiente tenía que trabajar en pos de eso. Yo no sé cuál es, para qué Dios te escogió a ti, pero si Dios te escogió para servir en la calle, ¿sabes qué? No importa en la tempestad que te encuentres, tienes que servir en la calle y tienes que ser obediente para que entonces puedas ver la bendición de Dios en tu vida. No sé si me sigues, yo creo que tú me sigues, pero ahí vamos. Así que entonces seguimos floreciendo y seguimos echando hacia adelante y seguimos dando testimonio a nuestra descendencia, a quien nos está observando. Jeremías 29:11 nos dice: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un fruto y una esperanza. Cuando vemos que somos linaje escogido, cuando vemos que en medio de la pandemia podemos dar un testimonio, cuando vemos que en medio del accidente podemos contagiar a otros con la buena acción y con la buena palabra, entonces es cuando más firme tenemos que estar y no confiarnos en lo que ya sabemos. Es que tenemos que seguir, aprendiendo. Tenemos que seguir siendo más humildes todavía. Nos tenemos que postrar ante la presencia del Señor y decir: Señor, ¿qué yo tengo que aprender de esto? Y dime, prepárame, ¿qué yo tengo que aprender de lo que está por venir? Para que entonces, ¿qué? Podamos dar el testimonio, podamos decir que en medio de la tempestad difícil podemos llevar una palabra de aliento. En medio de las tinieblas de otro podemos llevar luz. En medio del día nublado, ¿sabes qué? Podemos repartir colores. De eso se trata, hacer la diferencia. Tú que me estás viendo y me estás escuchando, sé que has pasado tiempos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque así lo dice en su palabra. No hay ni uno que no haya pasado un tiempo difícil. No existe. Pero ¿sabes qué? Él nos ha enseñado que en medio del tiempo difícil tú le puedes estrechar la mano al hombro del lado y le puedes decir: ¿sabes qué? Tranquilo, yo pasé por eso, yo te voy a ayudar. En medio del día gris o nublado, tú le puedes decir al otro: mira, tranquilo, ¿sabes qué? Que en mi mesa hubo un tiempo que no había pan, pero yo lo trabajé y en mi mesa Dios me multiplicó el pan para dártelo a ti. De eso se trata. No sé si me sigues. Así que un 2, 3 azúcar hoy te invita a que en medio del diagnóstico que te puedan dar que no esperabas, de la noticia que tú creas que no es la correcta, o del mensaje que estabas esperando o no estabas esperando, pero sí estabas esperando, esto es un trabalengua, pero sí estabas esperando, pero no estabas esperando la noticia que recibiste. ¿Sabes qué? Busca qué hay detrás de eso. Búscate cuál es el propósito que Dios tiene detrás de esa noticia que no esperabas. Así es que, ¿qué te puedo decir? Hasta la próxima.